Gloria a Dios por este tiempo. Nuestros niños van a sus lugares. Qué lindo ver a nuestros niños. A los lugares donde ellos van a aprender más de la palabra del Señor. Voy a invitarles para que abran sus Biblias en el pasaje que vamos a analizar hoy, mientras les doy la bienvenida a todos los que ya están acá, los que aún están por llegar y los que están fuera de este lugar, que también nos están escuchando. Tenemos en pantalla el tema que vamos a desarrollar hoy, la pregunta de la definición. La pregunta es, ¿también quieren ustedes marcharse? ¿Dónde encontramos esta palabra? En Juan capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los versículos 60 al 77. Si quieren, pónganse de pie. Y vamos a leer todos al unísono, todo este pasaje. Capítulo 6, versículos 60 al 71. ¿Estamos listos, hermanos? Veamos. Al oírlas, al unísono vamos a leer, por favor, todos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir hasta donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir una vez más que Él nos presida en esta tarde, nos ayude en esta tarde, en esta palabra que vamos a traer. Cierre sus ojos, acompáñeme en oración, ayúdeme en la oración, quiero decir, para este mensaje. Amado Dios, nos acordamos que tu palabra dice, y para esto, ¿quién es suficiente? Pero también nos acordamos que la palabra dice que nuestra suficiencia proviene de Dios. Cuando tenemos la responsabilidad de predicar tu palabra y un mensaje como este para este día, yo digo lo mismo, ¿quién es suficiente para esto? Ojalá que podamos decir todos nosotros que nuestra suficiencia proviene del Señor. Que al presentar esta palabra, Dios esta tarde, tú toques nuestros corazones. Nos encontramos con un pasaje que nos hace pensar, pero mucho, sobre todo cuando tú confrontaste de esta manera a tus discípulos. Hoy seguramente confrontarás a tu iglesia
con la misma pregunta de hace 2000 años. Porque la verdad es que tú quieres seguidores que sepan por qué siguen a Jesús. Hombres y mujeres que sepan por qué aman o amamos al Señor. Mi oración esta tarde, una vez más, es que tú nos guíes, nos ayudes y nos hables por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Hay algunas pinturas acerca de Jesucristo que no lo pintan bien. De hecho, hay pinturas que nos presentan a un Cristo muy extenuado, sufrido, muy débil. Mientras que hay otras al estilo Hollywood que nos presenta un Cristo artista, Cristo totalmente diferente. Y el asunto es que ni una ni otra llenan las cualidades, por supuesto, de quién es Jesús. Sobre todo cuando el mundo a veces nos presenta a un Jesús muy, diríamos, muy buena gente, a un Jesús que no reacciona, a un Jesús que quizás no se enoja, no se pone bravo, a un Jesús que el hombre se lo ha imaginado de esa manera, que no tiene mucha acción contra algunas cosas, por ejemplo. Pero es interesante que en esta historia que tenemos hoy, que vamos a analizarla, que hemos leído apenas los últimos versículos, pero quiero decirles que todo el capítulo 6 del libro de Juan nos habla de la misma historia, incluyendo un pasaje que está allí que va a ser uno de mis sermones más adelante, cuando Jesús caminó sobre el agua y Pedro quiso llegar hasta él. De eso vamos a hablar más adelante. Pero en este pasaje entonces nos encontramos con un Cristo que en efecto tiene un carácter muy sólido, muy fuerte, especialmente en la forma como les habló a sus discípulos. Cuando uno, por ejemplo, analiza a un Jesús llamando a los fariseos hipócritas o sepulcros blanqueados, nos damos cuenta entonces del carácter de Jesús. Y por cierto, él no se intimó, se puso en otra condición pensando en que le estaba diciendo a los fariseos hipócritas o sepulcros blanqueados. Al contrario, se los dijo y no les importó si ellos se enojaban o no. Y es interesante que cuando uno comienza a leer toda esta historia completa, por supuesto, desde el versículo 1, voy a hacer referencia a esta historia de la alimentación de los 5,000 en aquella montaña. Uno comienza entonces a ver en este contexto a una multitud que continuó buscando a Jesús, que siguió buscando a Jesús, pero lo buscaba por el pan que habían comido las noches anteriores o la noche anterior. Y Jesús los va a confrontar diciendo precisamente esto: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, dice el versículo 26, solo para que tengamos referencia. Hermanos, la humanidad no ha cambiado, el mundo no ha cambiado, los hombres no han cambiado, porque de alguna manera u otra los hombres siguen buscando a Dios o a Jesús en este caso, pero bajo ciertos intereses. Buscan un Jesús para ver hasta dónde le ofrece. ¿Qué me ofrece a Jesús? No, el sentido contrario, ¿qué le ofrezco yo a Jesús? Que por supuesto Él está buscando nuestras vidas. Y así tenemos entonces, en el caso del pasaje que vamos a leer, que esa humanidad había sido saciada, porque todos comieron, dice, y fueron saciados. Es interesante que Juan es el apóstol de los detalles, de los números, y nos va a hablar de una manera tan específica acerca de detalles en este sentido, que nos va a ayudar a entender bien todo este pasaje. Entonces, después que aquella multitud fue saciada, sin hacer mucho esfuerzo, por cierto, como muy parecidos a algunos de nuestros gobiernos en ciertos lugares, no voy a mencionar nombre, pero ustedes saben a qué me refiero,
que le dan a las personas ciertas prebendas, ciertas cosas para que entonces simplemente le sigan sin hacer mucho esfuerzo. Y es interesante cuando uno piensa en esto, porque Jesús, cuando hizo referencia a este grupo que le seguía más por el pan que otra cosa, Él le dijo, ustedes tienen que trabajar. Trabajar, dice, no por el pan que perece, sino aquel que a vida eterna permanece. Mis amados, la pregunta de hoy, también ustedes quieren marcharse. ¿Por qué vino esa pregunta? Porque cuando Jesús vio que ya muchos no le seguían, ya muchos discípulos no le seguían, y fueron muchos, Jesús se dirigió a los 12. Este detalle va a ser interesante de Juan, porque él menciona 3 veces, en el pasaje se habla del número 12. En ninguna otra parte vamos a verlo de esa manera, sino en el libro de Juan. ¿Por qué Juan lo menciona? Y le dice a ellos, a los 12, ¿quieren ustedes también irse? Como que les dio la oportunidad. Es el momento para que piensen si me van a seguir o simplemente se van a ir. En ese contexto, entonces, vamos a ver qué hay detrás de esta pregunta. ¿Cuál es el mensaje de esta pregunta? ¿Cuál es el corazón de esta pregunta? Y en esta tarde usted está sentado y seguramente usted se va a preguntar algo como esto. Señor, si tú tuvieras que confrontarme en esta tarde sobre esta pregunta, ¿quieres tú también irte? ¿Cuál sería mi respuesta? Por supuesto, hay una respuesta extraordinaria en este pasaje. Pero Jesús en esta historia es muy franco, es muy honesto, es muy sincero. Y es lo que quiero que veamos nosotros. Porque, como dije, solemos seguir a Jesús de una manera como muy, diríamos, sin mucho compromiso muchas veces. Pero vamos a encontrarnos otra vez a un Jesús que nos confronta. Y esta tarde es bueno que nos confronte. Es más, les voy a decir algo para que pensemos. Aún más todavía. Jesús, en pasajes como este, ofende a sus seguidores con el propósito de ver si en verdad están conscientes de lo que está sucediendo en seguirle. Alguien dijo que este pasaje nos muestra el evangelio de la ofensa. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? Pues si el evangelio es totalmente diferente. Pero este pasaje tiene ese propósito. Ojalá que lo veamos. Y que veamos, quiero decir, las cosas que nos muestra este texto. Entonces, ¿qué hay detrás de esta pregunta? Por un lado, vamos a decir que el pan de un día satisface solo una vez. Es la primera verdad que vamos a encontrar en este pasaje. El pan de un día satisface una sola vez. ¿Dónde encontramos eso? Vayan a su Biblia. Ahora, mantenga su Biblia abierta porque, como dije, vamos a usar todo ese pasaje, pero lo vamos a ir relacionando, los textos, en la medida que vamos desarrollando todo. El versículo 6. El versículo 6 dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, usted tiene que leer todo el texto para saber qué es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué estaba pasando? Jesús estaba en una montaña, estaba en un lugar con los discípulos. La Biblia dice que era tiempo, había mucha hierba, por lo tanto era tiempo de primavera. Llegó la noche, él había sanado muchos enfermos y mucha gente seguía a Jesús, por supuesto. Por las razones obvias, Jesús era el imán de ese momento, era aquel que suplía sus necesidades, era aquel que estaba muy cerca de ellos para suplir sus necesidades. Y llegó la noche. ¿Qué pasó entonces? Jesús le hace a Felipe una pregunta. Le dice, Felipe, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esta multitud? ¿Por qué no compramos pan? Y Felipe va a decir, Jesús, 200 denarios no alcanzan para tanta gente. Por cierto, 200 denarios más o menos son como $400, el equivalente a $400. 200 denarios son como 8 meses de trabajo para ese tiempo. Con todo, Felipe habla de esto. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? Dice en el texto para probarle. Y Jesús, cuando le hace este planteamiento, dice, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a tanta gente? Y en medio de esa situación se presenta entonces no tanto el matemático Felipe, sino el práctico Andrés. Entonces aparece Andrés y dice, bueno, Señor, aquí lo que hay son 5 panes de cebada.
A propósito, 5 panes de cebada, hermano, es el pan más barato que se podía conocer. El más económico. Pan de cebada, imagínense eso. Y 2 peces. Los especialistas han dicho que esos peces eran los peces más, diríamos, de menos calidad. Y un muchachito del grupo cargaba su lunch, 5 pedazos de panes y 2 pececitos que seguramente se los iba a comer en algún momento. El asunto es que el práctico Andrés dice, aquí hay esto, y pregunta, ¿y para qué sirve esto? Bueno, para que tengamos la idea completa, Jesús dijo, tráigamelos acá. Y entonces Jesús alimentó a aquella multitud. Interesante que Mateo va a añadir esto, allá en Mateo 14, 21, Mateo, que narra esta historia también, dice que eran 5,000 hombres, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, yo estaba pensando en esto, que los judíos, igual que los hispanos, especialmente en ese tiempo no había ningún control de natalidad, no iba a decir de fatalidad, de natalidad. Y es interesante que entonces tenían los hijos que venían simplemente, más según la ley, todos los hijos que podían venir. Entonces, y pensaba, imagínense esa multitud eran de hispanos, ¿cuántos serían? Solamente 5,000 hombres. Y los matemáticos del asunto han llegado a pensar que esa multitud pudiera llegar hasta 20,000 personas que estaban reunidas en ese momento. Imagínense eso. Solamente se mencionan a los hombres sin las mujeres y sin los niños. Algunos promedian esto. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Aquella multitud tan grande, Jesús la satisfizo. Porque le trajeron los panes, le trajeron los peces, los levantó delante del Señor y milagro. Comenzó a haber panes por todas partes y peces por todas partes. Y es tan interesante la historia que dice el pasaje que se alimentó toda aquella gente que quedaron satisfechos, pero no solamente quedaron satisfechos, sino que sobraron 12 cestas, y eso lo menciona solamente Juan. Por eso dije que Juan es el hombre de los detalles y de los números, y eso tiene mucho significado en esta historia. Luego, el versículo 26, vamos a ir moviéndonos allí para entender toda la historia. El versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Aquí viene la cosa. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta es la realidad de esta gente que está buscando ahora a Jesús. ¿Por qué lo está buscando? Porque ayer nos alimentaste y queremos que nos sigas alimentando. Imagínense ustedes. Otra vez, nadie como Juan para conocer el mundo del mar, de los barcos y de los peces y de las pescas. Y es interesante que cuando uno sigue leyendo todo el texto se da cuenta de que ellos comenzaron el día siguiente a buscar a Jesús. Pero se dieron cuenta que las barcas donde Jesús iba con sus discípulos no estaban allí. Entonces nos dijeron, se nos fue Jesús. Entonces agarraron sus barcas y viajaron hasta el otro lado. Y no encontraron a Jesús y le dijeron que estaba en Capernaum. Entonces agarraron su barca y se fueron hasta allá. Y aquí aparece entonces el texto cuando dice, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque simplemente ustedes se acostumbraron al pan que yo les he dado. Observemos algunos detalles en esto. Si algo sabía aquella multitud, era acerca de esto. Eran conocedores del mar y sabían entonces dónde encontrar a Jesús. Entonces el interés de ellos es encontrar a Jesús, buscar otra vez a Jesús, pero con la finalidad de que Jesús entonces, en este caso, pudiera llenar la necesidad que simplemente ellos estaban buscando. ¿Lo estaban buscando como un Salvador? No. ¿Lo estaban buscando incluso como Mesías? Es posible porque ellos esperaban un Mesías que en efecto pudiera darle muchas cosas y librarlos de muchas cosas. Pero mis amados hermanos, Jesús en esta historia, entonces va a decir que ustedes ni siquiera vieron las señales que hice entre esta multitud, sino que solamente vieron los panes y los peces y la forma, por supuesto, como fueron alimentados. Cómo aquella multitud comió y se sació y ahora simplemente me buscan por eso. Y hermanos, aquí hay algo que uno tiene que analizarlo con detenimiento. ¿Por qué razón?
Porque cuando alguien busca a Jesús solamente para satisfacer una necesidad particular, pero no para satisfacer el alma, su espíritu, que busca para saciar su sed de algo material o algo emocional, pero no busca a Jesús como el Salvador, entonces se encuentra con un Jesús que le va a decir esto: me buscáis porque visteis las señales, mas no porque en verdad queréis que yo sea su Salvador o su Señor. Entonces, la gente de este tiempo también busca a un Jesús que le produzca señales, a un Jesús milagroso, a un Jesús espectacular, un Jesús que haga otras cosas. Pero cuando Jesús lo lleva al terreno, a la parte de decirle, tú necesitas mi salvación, tú necesitas que me sigas de esa manera, simplemente entonces la persona ya no sigue a Jesús. Uno puede imaginarse a esa gente, por ejemplo, preparándose para encontrarse con Jesús. Yo me lo imagino de esa forma y quizás hasta puedo estar pensando en cosas que a lo mejor no se dieron, pero me lo imagino. El día anterior ellos dijeron, mira, vamos a nombrar un comité que se va a encargar de hablar con Jesús. Y ese comité va a entrar en su presencia y le va a decir, Jesús, nosotros queremos proponerte lo siguiente. ¿Qué vamos a proponer? ¿Qué tal si en cada pueblo de nosotros donde vivimos montamos una panadería y una pescadería? Al fin y al cabo, lo que vimos ayer es tan extraordinario que creo que vale la pena. Tú eres un proveedor seguro. Vimos cómo oraste y cantidad de panes, cantidad de peces. Así que a lo mejor se prepararon de esa manera, pero Jesús los detuvo, obviamente. No creo que sucedió eso, pero estoy imaginándome. En el sentido de que los detuvo para decirles, no es eso lo que yo quise mostrarles con ese milagro. Por cierto, Juan es el que va a mencionar a este pasaje como la cuarta señal de las 7 que él menciona. Y es interesante que hay como una secuencia en esto para enseñarnos y para mostrarnos la importancia que tiene de lo que Jesús ha venido haciendo en sus preguntas. ¿Por qué hace esas preguntas? ¿Por qué son tan importantes esas preguntas? La segunda verdad que sale de este pasaje es que Jesús, como el pan de vida, satisface más de una vez. Aquí viene el asunto interesante. La primera parte que estoy considerando, dije que el pan de un día satisface una sola vez. Pero cuando hablamos de Jesús como el pan de vida, Él satisface más de una vez. Ahora, por favor, sígame aquí para entender todo esto que nos va a presentar esta historia. Porque a partir de este momento vamos a comenzar a escuchar a un Jesús que habla como el pan de vida. Hasta ahora Él hizo ese milagro, pero en este momento comienza a revelarse como el pan de vida. Vayan al versículo 32, otra vez, en toda esta historia. Vamos a usar varios textos de esto. Dice el versículo, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Para que entendamos toda la historia. Cuando ellos estaban pensando en señales, vino a su mente lo que sucedió allá en el Éxodo, cuando Israel iba en el desierto. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Pues que Dios le dio a su pueblo el maná del cielo. Siempre que uno ve esta historia, uno tiene que pensar qué cosa tan extraordinaria fue esa manera como el Señor sostuvo a su pueblo durante 40 años en el desierto, y dice que no faltó ni un día maná. Tanto así que ellos se aburrieron de semejante comida y hasta le reclamaron al Señor que por qué no le cambiaba el menú. Maná en la mañana, maná en la tarde y maná en la noche. Pues esa era la comida. Por supuesto, todos hemos coincidido en esos comentarios que se han hecho de que ese era el pan necesario para un desierto. Y aun cuando en alguna oportunidad comieron codornices, yo quiero decirles que ellos todo el tiempo no comieron codornices. Eso es para que se hartaran, porque eso fue lo que dice el texto. Pero para que comprendieran que era el maná que Dios le dio el que les iba a satisfacer. Ahora, en este contexto, él dice, no os dio Moisés el pan del cielo, sino que fue mi Padre que se los dio. Ahora, aquí hay algo que es maravilloso, porque Jesucristo se va a revelar como el pan de vida. Y por cierto, va a ser su primer yo soy, con el cual se va a revelar de esta manera. Con la multiplicación de los panes, entonces aquella gente recordó el maná del cielo, por ser también un milagro que sostuvo a Israel
durante 40 años. Pero ¿qué sucedió con ese maná? Pues se acabó. ¿Cuándo se acabó? Exactamente cuando Israel entró a Canaán. Dice Josué 5, creo que 5:8, que exactamente el día que ellos comenzaron a comer del fruto de esa tierra, hasta ese día se llegó el maná. Y amados hermanos, esto tenía que ser así porque el maná es símbolo de Cristo, es una tipología de Cristo. El tipo es el maná y el antitipo es Cristo, porque él entonces se va a revelar como el pan de vida. Ahora, síganme en esto porque hay cosas sumamente interesantes que necesitamos analizar acá. Por supuesto, la Biblia nos va a decir que ellos entonces le dijeron, Señor, danos ese pan entonces. Imagínense esa multitud todavía. Ellos no habían caído en las palabras que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, sino danos ese pan. Porque él le va a decir, les voy a dar ese pan para que nunca tengan hambre. Pero ellos seguían pensando en un tipo de pan físico, no el pan espiritual. Y hermanos, he aquí la humanidad, he aquí el hombre, que solamente piensa en cómo satisfacer su necesidad de ese momento, pero no lo que está detrás, como es por supuesto lo que el Señor quiere mostrarle, que es una vida más allá de una simple noche para satisfacer el hambre, pero en todo caso satisfacerse para siempre. Mira lo que dice el versículo 35 para confirmar lo que estoy diciendo. El versículo 35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, que dice, nunca tendrá hambre. Y no que, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ambas cosas. Ahora, este es un texto extraordinario, porque aquí cambia el asunto ya. Y por supuesto, aunque ellos todavía seguían pensando en esto, porque no se les había revelado todo este concepto de Jesús como el pan de vida, él ciertamente dio un pan en la noche anterior fresco. Déjeme decirle que yo creo que ese pan no solamente fue fresco, sino caliente. ¿Por qué no pensarlo? Jesús hace la cosa completa. De dónde estuvo el horno no sabemos, pero él dio pan, les dio un pan caliente y un pescado asado a todos los que estaban allí presentes. Todo eso lo hace Jesús. Al fin y al cabo, él es Dios. Y aquí, hermanos, entonces él le dice, bueno, ustedes vieron eso, vieron que yo hice eso, pero yo quiero decirles lo siguiente. Yo no solamente soy aquel que viene a satisfacer a ustedes con ese pan, yo soy algo más que eso. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Ahora, por favor, hermanos, capten esto de esta historia. Porque en esta revelación tenemos, como dije, el primer yo soy de Jesús, para decirnos entonces que lo más importante para nosotros, para el hombre, no es una satisfacción de momento, sino tener a un Cristo que me satisface para siempre, constantemente. Que yo no tengo necesidad de buscar otra cosa porque ya la encontré en Jesucristo. Él es el pan de vida que me satisface para siempre, no una sola vez. La multitud no había entendido esto. Por esto es una revelación que se va dando, una revelación progresiva. Él también sabía de la existencia del maná, pues era un tipo de Cristo, como he dicho. Ahora él dice, y esta declaración es importante, nunca tendrá hambre. Dios le dio a su pueblo el maná del cielo, pero siguieron con hambre. Cristo satisfizo el hambre a esa gran multitud, pero siguieron con hambre. Jesús le dice, no es ese pan el que yo les doy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí siempre tendrá entonces ese pan y tendrá satisfacción a su sed. De esta manera lo que Jesús con esta señal está diciéndonos es que hay un plan que va más allá de esto. Hay una satisfacción que va más allá de esa satisfacción temporal. Él no era un Mesías que vino para repartir bolsas de comida a los pobres y necesitados. Él era un Mesías que vino para entregar su vida por todos nosotros. Porque al hacer esto entonces, la satisfacción de nuestra necesidad, que es del alma la más grande, quedaría precisamente completa para siempre, sin necesidad de otra cosa. El milagro hecho fue hablarles de una revelación mayor. ¿Cuál fue esa revelación mayor? Él dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 50.
Además dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Versículo 51. Hermanos, cuando comemos el cuerpo de Cristo se acaba el hambre. Ahora, por favor, quiero que me escuchen ahora porque vamos a entrar en este asunto que fue lo que produjo la retirada de estos discípulos. Él va a hablar de su cuerpo y él va a hablar de comer su cuerpo. Él va a hablar de algo que es extraño, que es raro en esto. Pero es aquí el corazón de lo que quiero decir y el corazón de esta pregunta que estamos desarrollando. Mi tercera verdad es que hay seguidores de Cristo con falsas expectativas. Hermanos, aquí está un asunto que debemos analizarlo con mucha detención. Vayan al versículo 60. El versículo 60 dice, al oír muchos de sus discípulos, escuche esto, de sus discípulos, no dice otra cosa, de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuáles fueron las palabras que ofendieron a este grupo? ¿Por qué tanta ofensa entre ellos? Bueno, lo dicho por Jesús produjo una reacción en todos los presentes. Él habló de comer su carne y beber su sangre. Aquí viene la cosa extraña y rara de este pasaje. ¿Por qué fue dura esta palabra para los buscadores de pan? Para poner un nombre. Porque Jesús ya no les iba a satisfacer con el pan material, sino con el pan espiritual. El ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre no encajaba en sus expectativas. ¿Cómo es eso que vamos a alimentarnos de tu carne y de tu sangre? En este pasaje vemos el desánimo de los que siguen al Señor. Escuche esto. Para muchos seguidores de Cristo, el evangelio más popular es el de los conciertos, el evangelio sin demandas, el evangelio de la prosperidad, el evangelio donde no se pide muchos sacrificios. Cuando alguien habla del arrepentimiento en una iglesia y el pecado, ese evangelio no cuenta con muchos seguidores. Hoy día los púlpitos no se habla mucho del arrepentimiento y del pecado. Entonces, ¿por qué fue dura aquella palabra para los seguidores del milagrero de los panes, si le podemos poner a un nombre? Porque ellos se dieron cuenta de algo, y es que no interpretaron exactamente las palabras de Jesús. Una mala interpretación. Interpretaron literalmente que ellos iban a comer el cuerpo de Cristo y su sangre. ¿De qué se trataba todo esto? Por supuesto, ellos pensaron que era una especie de canibalismo, que literalmente iban a sacrificar a Jesús para comérselo. Pero eso es lo que Jesús no está diciendo esto. Jesús está hablando de una manera figurada, en ese lenguaje que nosotros entendemos que es una figura literaria, por supuesto, una metáfora. Ellos entonces seguían pensando, el Jesús que nos alimentó, el Jesús que satisfizo nuestra necesidad en aquel momento es otro, el que estamos ahora viendo y escuchando. Jesús cambia totalmente de esto. Ahora vean el versículo 66, para que conectemos todo esto. Dice el versículo 66. Después que escucharon esto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Ahora, hermano, otra vez subraya ese versículo porque dice que eran discípulos de Jesús. Eran discípulos de Cristo, pero ahora no están siguiendo a Jesús. Quizás usted se esté preguntando muchas cosas esta tarde, porque este versículo en efecto es preocupante y amerita que lo consideremos seriamente. Jesús había dicho estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando uno comienza a leer la Biblia y se encuentra pasajes como estos, Jesús sabe perfectamente quiénes son sus auténticos seguidores. Y en este pasaje nos muestra precisamente nos revela precisamente esa condición. De aquellos que se constituyen auténticos seguidores de Jesús, pero aquellos que solamente tienen una expectativa de seguir a Jesús y al final no lo siguen. El contexto nos revela a esos discípulos murmurando por lo que Jesús dijo,
¿Qué murmuraban los discípulos? Bueno, cuando él dijo que tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Estaban murmurando. Hermanos, interesante que esta palabra, cuando la conectamos con Israel en el desierto, ellos murmuraron también porque simplemente no tenían para comer o la comida no les satisfacía. Entonces, en esa murmuración fue cuando vinieron las codornices y por supuesto también vino el maná del cielo. En ese contexto es interesante que nosotros veamos cómo es que la murmuración es una de las características de aquellos discípulos que al final se van. Entiéndame esto. Ellos estaban murmurando por lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús entonces le hace la pregunta del versículo 61. ¿Esto os ofende? Como quería decir, ¿en verdad ustedes están murmurando por eso? ¿Y qué tal si ahora vienen otra vez al Hijo de Dios ascender a los cielos? Va a decir luego. Hermanos, en ambos casos, en Éxodo y en el Evangelio de Juan, la murmuración es simplemente desconfianza en el Señor. Ahora, este es un pecado que por supuesto la Biblia lo revela y le da su lugar, porque muchas veces en la vida de algún creyente es eso lo que se hace presente, la murmuración, sin darse cuenta que la murmuración es un terrible pecado puesto de manifiesto en este texto y ya había sido puesto de manifiesto en el pueblo de Israel. Una de las características entonces de los falsos discípulos, ahora voy a utilizar la palabra falsos discípulos, porque si bien es cierto el texto dice que ya los discípulos no le seguían, tenemos que concluir que eran falsos discípulos. Y una de las características de los falsos discípulos son las quejas continuas. Nada les satisface, nada les llena, nada les da gozo. Aún estando en la vida de la iglesia no son llenos con esas bendiciones que el Señor por supuesto tiene para nosotros. No les caracteriza el gozo, la alegría, la esperanza, el ir adelante, sino que siempre hay algo en sus vidas que no les satisface completamente. La Biblia nos dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, por supuesto, y evitar las ofensas, por supuesto. Pero Jesús y el Evangelio muchas veces nos ofende. ¿Sabes por qué nos ofende? Para ver qué clase de discípulos somos. Entonces aquí tenemos a Jesús diciendo, ¿esto os ofende? ¿Lo que les estoy diciendo los ofende? Por supuesto les ofendió porque nunca habían visto a un Jesús de esa manera. Y hermanos, es interesante que cuando nosotros analizamos todo este pasaje nos damos cuenta cuán sincero es Jesús, para que sepamos que al Jesús que estamos siguiendo nos presenta estas demandas y lo sigamos como debe ser. Muchas veces Jesús se acerca a nosotros para ver si nuestro discipulado, el seguirle a Él, es porque realmente le amamos sin ninguna condición. Le amamos porque Él nos amó primero. Le amamos porque Él sigue siendo la razón de nuestra vida, la razón de nuestra esperanza, la razón de lo que somos como cristianos. Jesús muchas veces, en pasajes como estos, tiene la intención de que nosotros nos definamos. La pregunta es esta, la pregunta de la definición. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros sepamos de qué lado estamos. ¿Hasta dónde realmente yo me identifico con Jesús o no? Porque si el Evangelio de Jesús me ofende por lo que Él me dice, entonces yo debo hacer dos cosas. O rectifico lo que está pasando en mi vida, o finalmente pues dejaré de seguirle. Pero no hay cosas como puntos intermedios aquí. Entonces esto me lleva a mi última consideración y para mí la más importante de todo este mensaje. ¿Cuál es mi última consideración? Los verdaderos discípulos, escuche esto, siguen a su maestro. Siguen a su maestro. Vamos a ver esto. Versículo 67 es la razón de la pregunta. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué pregunta, hermano? ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Pues Jesús vio cómo un grupo grande de discípulos se fueron. Vio sus espaldas y se fueron. Y entonces se dirige a los 12 y les dice, ¿y ustedes también quieren irse?
Y se los dice con mucha honestidad. ¿También quieren irse? Nunca Jesús había sido tan franco como se nos presenta en esta historia con sus 12. Hemos dicho que Juan es el hombre de los números. Por eso, previo a esta pregunta, dijo entonces Jesús a los 12. Escuche esto, parece un simple detalle. No sabemos cuántos discípulos se fueron, pero Jesús sabía de 12 discípulos que él había escogido para que ellos siguieran con su reino, siguieran con su evangelio. Y entonces en ese momento se acerca a ellos y les dice: ¿ustedes quieren irse también? Quiero que sean sinceros ahora, porque entonces yo comenzaré con otros nuevos discípulos. Comenzaré con un nuevo equipo, un nuevo grupo discipular. Interesante que en esto entonces encontramos a un Jesús, pero muy franco, hermano. Otra vez, yo creo que no escuchamos con frecuencia mensajes de este tipo sobre la franqueza de Jesús. Hasta decirnos a nosotros: ¿ustedes quieren irse también? Y es allí donde tenemos que hacernos muchas preguntas. A ellos les pregunta si también quieren irse. ¿Por qué Jesús los desanimó? Los desanimó con al hacer esas preguntas. Porque Él quiere contar, escuche esto, con discípulos auténticos. Que no lo sigan por los panes temporales. Porque Él es el pan de vida. Que no lo sigan por una mera emoción, sino por una convicción. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro anteriormente. Aquella era la pregunta de la decisión. Jesús los confrontó y los puso a considerar las verdaderas razones de seguirlo. Jesús sigue confrontando a los 12 y les hace otra pregunta. Mire la pregunta que le hace en el versículo 70. ¿No os he escogido yo a vosotros, los 12, otra vez el número 12, y uno de vosotros es el diablo? Cuando uno lee esto, digo, caramba, la verdad es que Jesús más franco no puede ser. Imagínense, dice: yo escogí a 12 y uno de ustedes es Satanás. Ahora, hermano, vamos a ver la cosa más entre nosotros, ¿no? Imagínense que el Señor nos tenga que decir: bueno, elegí a toda la iglesia y entre esa iglesia hay un diablo metido. Y uno se pregunta: ¿seré yo maestro? Y comienza a reflexionar sobre esto. ¿Quién es? Jesús, por supuesto, estaba hablando de Judas. Ahora, hermano, por favor vean esto para que captemos lo que Jesús está diciendo. Entre los 12 estaba uno llamado Judas Iscariote. Pero ¿quién era Judas Iscariote? Déjeme darle por lo menos 2 características. Judas Iscariote era un revolucionario. Para el tiempo de hoy diríamos era un comunista. Formaba parte de bandas de ese tiempo. Jesús lo escogió. Era un hombre terriblemente malo. Pero además de eso, dice que él era ladrón. ¿Por qué era ladrón? Porque él sustraía de la bolsa que tenían para ellos sostener su ministerio. Judas sacaba dinero de ese lugar. Y Jesús sabía. Otra palabra, Judas seguía a Jesús, pero seguía siendo un ladrón. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto, amados hermanos? Que uno puede contarse entre los discípulos de Jesús, pero seguir haciendo siempre lo mismo, la misma vida, el mismo estilo de vida. No hay cambios. No ha transformado realmente el Señor mi vida. Sigo siendo el mismo. Otra vez, Él dijo: ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es el diablo? Y a uno esto le estremece pensar cómo es que dentro de un grupo tan especial como ese estaba también Satanás. Y hermanos, es allí donde Jesús, otra vez, les hace la pregunta: ¿quieren irse? Ahora, hermano, lo lindo de este pasaje llega aquí, al versículo 68. ¿Qué dijo Pedro? Otra vez:
Mira, hermano, Pedro es un personaje en la Biblia. Hay momentos cuando lo vemos metiendo la pata, pero bien adentro, negando a Jesús. O diciéndole a Jesús, por ejemplo, que no le vaya a pasar esas cosas, que Él se vaya a morir por los pecadores. Pero aquí dice algo, hermanos, que para mí es el corazón de este mensaje. Versículo 68 dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Pedro dijo eso, hermano, él tuvo otra revelación como aquella cuando Jesús le dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Cuando él dice estas palabras: Señor, ¿a quién iremos? Es como queriendo decir: Señor, te hemos seguido, hemos creído en ti. No te estamos siguiendo por los panes o los peces. Te estamos siguiendo. Y ahí podemos ver un Pedro que dice: porque el Padre Celestial me reveló que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso te estamos siguiendo. Además él dice: ¿a quién iremos? Y esta pregunta es muy interesante, mis amados hermanos. Se dice que es la confesión más hermosa que encontramos en la palabra de Dios. Vino en los momentos más cruciales de la vida de los discípulos. La franqueza con la que Jesús habló puso a los 12 en una decisión crucial. Jesús les habló duramente, quiero decir, los conminó a considerar una retirada también en ese momento. A que ellos no siguieran ya más a Jesús. Esta manera de reaccionar indica entonces quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús. Los verdaderos discípulos de Jesús, amados hermanos, son aquellos que dicen al final: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es como llegar a esta conclusión: Señor, ¿quién en esta vida puede darnos la satisfacción que tú nos das? ¿Con quién podemos contar en este mundo que pueda llenar nuestro corazón como tú lo llenas? ¿Quién más puede darle razón a nuestra vida como tú lo has hecho? Y esta pregunta sigue vigente. ¿A quién acude usted en sus tiempos de crisis, de pruebas, de enfermedades o de soledad? Los auténticos discípulos no buscan otra vía para salir de sus problemas. No buscan escapes en otras cosas, sino que dicen: ¿a quién iremos sino a ti? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, optar por Cristo en lugar de irse no nos garantiza una vida mejor acá y después una vida mejor allá. Porque el texto dice: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué estaba sucediendo? Había un grupo grande de hombres y mujeres que estaban siguiendo a Jesús por el pan material que les dio. Y cuando se encontraron con un Jesús que los confronta, ya no le seguían. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿cómo no acudir a Él? ¿Cómo no venir a Él? Resumo esto diciendo, hermanos, en esta historia podemos encontrar un tema titulado: cuando el evangelio traído por Jesús ofende. Y me encantaría me encanta ese título para un mensaje. Cuando el evangelio traído por Jesús nos ofende. ¿Por qué razón? Porque, como dije, estamos acostumbrados a un evangelio que, como algunos dijeron, es un evangelio barato, donde no hay muchas exigencias, muchas demandas. Pero cuando somos confrontados de esta manera, Jesús dijo: ¿esto os ofende? Y sigue preguntando: pues ¿qué si vienes al Hijo del Hombre subir hasta a donde estaba primero? Es como decir: si esto los ofende, ¿qué tal entonces si yo me voy y los dejo aquí como están? Jesús no había muerto todavía, iba a la cruz. Si esto los ofende, ¿qué les parece si entonces me voy? Gracias al Señor que no se fue, que no ascendió antes de morir. Al contrario, estuvo allí y murió por nosotros. La pregunta: ¿queréis acaso Dios también vosotros? Busca una definición en nuestros corazones. Amada iglesia, Jesús sabía que entre los 12 había uno llamado diablo.
porque estaba siguiendo a Jesús, pero seguía haciendo lo mismo. Quiero que capte esto que voy a decir para ir a hacer una aplicación final de esto. Yo tengo que examinarme a la luz de este pasaje, qué clase de discípulo realmente soy. Porque la misma pregunta que Jesús le hizo a los 12, nos las hace a nosotros esta tarde como iglesia y a los que están fuera escuchando este mensaje. ¿Queréis iros también vosotros? ¿Acaso también vosotros? La respuesta de Pedro es la respuesta que todos debemos dar si somos sinceros. ¿Cuál es la respuesta? Señor, ¿a quién iremos? Entonces es preguntarnos, ¿pero a quién vamos? ¿A quién podemos acudir? Sino a ti, Jesús. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la respuesta de un corazón que verdaderamente ha conocido a Jesús y que a pesar de las circunstancias y pruebas y dificultades de la vida, se mantiene allí siguiendo a Jesús. Para al final entonces ser reconocido como un verdadero discípulo de Jesús. No como alguien que sigue a Jesús, pero con falsas expectativas. Sigue a Jesús para ver qué tanto puedo sacar de Jesús. No tanto qué puedo yo hacer y dar para Jesús, en este caso. En el año 1970, cuando la misión espacial del Apolo 13 se acercaba a la Luna para no aterrizar, sino lunarizar sería, estar allí en ese lugar, llegar hasta allí, se le informó al capitán de la nave que había un desperfecto. Por lo tanto, ellos no pudieron hacer llegar allí. ¿Qué sucedió entonces? Ellos tuvieron literalmente que pasar por encima de la luna y salir y regresar. El problema era cómo llegaban, por el desperfecto que había allí. Hay unos documentales, hay unas películas que se han sacado acerca de esto, que son muy interesantes. Esto creó una situación peligrosa para toda la tripulación. Es más, todos estaban conscientes que en cualquier momento iban a morir. Llamaron al encargado de la NASA, Gene Kranz, y desde allí él dijo a la gente que estaban en Houston, que tenían de alguna otra manera la dirección de todo esto, dijo esta frase: el fracaso no es una opción, tenemos que triunfar. Esa frase ha quedado para la historia y se ha acuñado para muchas cosas. Y él dijo eso: el fracaso no es una opción. Y hermanos, cuando uno sabe historias como estas de la Biblia, tenemos que decir también, bueno, el fracaso para mí no es la opción. ¿Por qué no es la opción el fracaso en la vida cristiana? Porque yo tengo un capitán en mi vida que es el que me guía. Yo he conocido a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo he conocido que tú tienes vida eterna. Yo sé que tú has perdonado mis pecados. Yo sé que te pertenezco. Yo sé que soy tu hijo. Pero por ese conocimiento que usted y yo tenemos, entonces cuando más debemos nosotros decir frente a esta pregunta, ¿quieren irse ustedes también? Entonces decir como Pedro: no, Señor, no nos vamos. No nos vamos. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros te hemos conocido. La diferencia entre un discípulo y un desertor radica en esta mentalidad. ¿Cuál mentalidad? El fracaso no es una opción. Para el verdadero discípulo, alejarse simplemente no es una opción. Porque para él Jesús es la única fuente de la verdad y el único Salvador en el que él puede confiar. Por lo tanto decimos: Jesús, no te dejamos. Jesús, no te dejamos. Y aun cuando has sido muy franco con nosotros por esta palabra, nosotros decimos como Pedro entonces: no te dejamos. Pero aquí viene un asunto que es muy importante, con el cual vamos a orar. Y es esto. Esta pregunta, hermanos, ¿también quieren ustedes marcharse? Nos hace pensar en el tipo de vida que tenemos como discípulos de Jesús.
nos hace pensar que si en efecto Jesús nos confronta de esa manera, entonces lo que nos está diciendo, no quiero que sigas viviendo como vives. No quiero que sigas esa vida que llevas. No quiero que sigas viviendo esa clase de, diríamos, de condición donde has estado. Que no la superas, que sigues siendo todo el tiempo el mismo. Jesús está buscando en nosotros, discípulos auténticos, que tengamos el gozo de decir, Señor, por encima de todas las cosas, yo también te sigo de cerca, porque tú me has amado tanto, has llenado tanto mi vida, que cómo abandonarte, cómo dejarte, Señor. Solo hay que vivir para Él. Si usted estuviera esta tarde dentro de esa multitud, ¿va? Imagínese ahora conmigo. Y hubo un grupo de discípulos de ellos que dice que ya no les seguían por lo que le había dicho Jesús. Y aún a los 12, su más íntimo grupo. Y tuviera que ser confrontado con esta misma pregunta. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? Seguramente usted, por supuesto, va a decir como debemos decir, bueno, pues, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Por supuesto, nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Ya estamos en este camino, ya estamos en esta vida, ya hemos conocido la verdad, simplemente debemos seguir a Jesús. Pero ¿cómo le vamos a seguir? Es la pregunta. Quiero pedirle que se pongan de pie para que oremos. Y allí es donde usted va a responder esta pregunta esta tarde. Esta pregunta muy sincera de Jesús, pregunta que nos toca muy de cerca el corazón. A lo mejor usted va a evaluarse este momento cuando vamos a orar. Y pregúntese sinceramente, hágase esta pregunta, sinceramente, ¿qué tipo de discípulo he sido yo? ¿Qué tipo de vida cristiana he vivido? Cierre sus ojos y pregúntese estas cosas. Analícelas. ¿Qué cosas sigo haciendo? Y el Señor las sabe. ¿Qué cosas sigo practicando? Y el Señor las sabe. ¿Qué tipo de vida estoy llevando? ¿Le agrada al Señor eso? Otra vez. Y allí le pido que ore en su corazón. ¿Qué tipo de discípulo soy? Amado Dios, tu palabra esta tarde nos exhorta tremendamente. No podemos soslayar su verdad, su declaración. No podemos soslayar lo que Jesús hizo con sus discípulos, la manera como los confrontó. Porque tú quieres un pueblo que te ame y que te siga, pero que seamos verdaderamente tus discípulos. Que no tengamos una vida de apariencia o una vida doble. Que vivamos realmente para ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Quizás como Pedro tenemos que decir esta tarde, Señor, ¿a quién vamos a ir? Después que hemos conocido la verdad, ¿a quién vamos a ir, Señor? Después que hemos conocido a Jesucristo, ¿a quién vamos a ir, Señor? Después que nos hemos encontrado contigo, a nadie más queremos, Señor, sino a ti. Pero, Señor, te necesito. Te necesito porque tengo tantas condiciones en mi vida, áreas donde necesito tu guía y tu dirección, áreas donde yo soy el que las controlo, las dirijo.
Necesito, Señor, que esta tarde tú verdaderamente me ayudes para ser un discípulo auténtico. Perdóname si te he seguido por los panes y los peces. Perdóname si te he seguido porque no he encontrado otra cosa en esta vida desde otro punto de vista para satisfacer, pero que mi satisfacción realmente sea Jesucristo. Y ese es mi anhelo, el anhelo más grande de mi corazón es esto. Muchas gracias, Señor. Ahora yo te doy gracias. Yo te doy gracias por esta palabra, porque esta palabra me confronta. Esta palabra me ofende, y qué bueno que me ofenda, Señor. Porque lo que tú me estás diciendo es, quiero hacer de ti una mejor persona. Quiero hacer de ti un mejor discípulo. Quiero que seas un mejor cristiano. Gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra que me ofende, la recibo esta tarde. La acepto en mi corazón. Y deseo vivir como nunca para ti. Bendito seas, pues, Señor, por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.